nuestra ponencia no solamente quiere empezar a investigar una categoría, sino que además cumple otro objetivo, y es ver el papel del educador en la construcción igualmente de la paz. Entonces vamos a tener dos momentos. En un momento será un contexto histórico en donde, bueno, se explicará lo que ha sido los intentos de paz en Colombia. Veremos también cómo se ha tratado la paz en esta desde la postura del profesor Frank Molano, de la paz como dispositivo imperialista, y veremos también el contraste de lo que ha sido el estudio de los violentólogos en Colombia. Para un segundo momento se analizará ya la parte pedagógica de la enseñanza de la historia, el aprendizaje bidireccional en la historia estudiante-docente, docente-estudiante, y el desarrollo de los estándares escolares a través de la construcción de la historia en el contexto político actual, en donde se hará la reflexión de cómo se debe construir en el ámbito pedagógico la paz. Bueno, para empezar, pues en Colombia la construcción de paz se ha extendido a lo largo de ya casi 30 años en diversas mesas de diálogos, procesos de paz, en donde han convergido diversas organizaciones sociales, movimientos guerrilleros y gobiernos presidenciales que bajo diversas posturas ideológicas han llegado a un mismo punto, y es el reconocimiento de una historia que ha derramado la sangre de miles, y como la necesidad de la búsqueda de la solución del conflicto armado colombiano. Es así como esta búsqueda de la paz es necesario tener en cuenta pues el oficio del historiador y como tal la función social que debe tener la historia. Nosotras pues no somos historiadoras, somos estudiantes de ciencias sociales, futuras docentes, y vemos que la historia debe trascender del aprendizaje memorístico de fechas, de nombres y de acontecimientos, y entender la enseñanza de la historia como una construcción de esa misma paz, en lo que les comentaba, bidireccionalmente, estudiante-maestro, maestro-estudiante, permitiendo formar sujetos políticos con memoria histórica, capaces de resolver el pasado y dar soluciones al futuro. Sabemos que así haciendo a grandes rasgos los que ya han mencionado mis compañeros del caso de Marquetalia, de Villarrica, y lo que menciona el compañero, digamos, voy a hacer algunas cositas que hicieron falta ya a nivel nacional. Entonces, bueno, empezaré que, como dice el compañero Julián, la violencia en Colombia no inicia, o bueno, digamos, lo encontrado, no inicia con la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Si digamos, lo voy a remontar al nacimiento de los partidos políticos en 1849, del Partido Liberal en sí, y pues debido a la influencia de la Revolución Francesa y cómo se desata posteriormente la Guerra de los 1010. Entonces ya podemos ver y partir de una violencia 100 años antes. 100 años después ya veremos que, como mencionaba la compañera, un acontecimiento político que marcaría el rumbo del país sería el asesinato del líder popular y liberal Jorge Eliezer Gaitán. Durante la época que viene de 1958 a 1974 se crearía lo que es la coalición bipartidista del Frente Nacional. Pues como sabemos, se alternaría el poder de 4 años por periodos presidenciales, 4 años gobierno conservador, 4 años gobierno liberal, y este se supondría que se crearía con el fin de dar una estabilidad al sistema político y menguar supuestamente el recrudecimiento de la violencia. Pero lo que haría era generar una democracia excluyente y una insatisfacción política, dando paso pues al surgimiento de las diferentes guerrillas, como pues ya bien nombraron los compañeros, ya hicieron un acercamiento más amplio a esto. Bueno, más adelante, durante la época de los 80, a partir de 1982, que es cuando Belisario llega a la presidencia,
y bajo la presión social que venía del gobierno del expresidente Turbay, se establecen los primeros diálogos de paz. Entonces se restablecen bajo la Comisión de Paz, que ya la había creado anteriormente Turbay, y se darían unos acuerdos bilaterales para la generación de una nueva constituyente. Para 1984, y tras la firma del acuerdo de la Uribe, que sería el que recogería estos acuerdos bilaterales, para 1985 se crearía el movimiento político Unión Patriótica, que estaría encargado pues de llevar esta constituyente y de dar un cambio, digamos, político al país. Este movimiento pues posteriormente sería víctima del exterminio físico y político e ideológico por parte de no solo fuerzas militares sino paramilitares del país. Para 1987 se daría la formación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que pudo haber significado un avance bastante amplio para el país, digamos, porque ya se venían los diálogos de Venezuela y tal. ¿Está claro? Pero la entrega de armas posterior de lo que sería el M-19, el Quintín Lamy, una fracción del EPL y una fracción del ELN, imposibilitaría pues la acción de esto. Para 1995 terminaría de desmovilizarse la última fracción del M-19 y se abriría, este es un dato importante, la Comisión Facilitadora de Paz en Antioquia, que sería la que facilitaría la desmovilización de los paramilitares hacia el 2000 con Álvaro Uribe. El 7 de noviembre del 98 se crearía pues la zona de extensión de San Vicente del Caguán, que sabemos que tenía pues una intención de diálogo nacional, pero lo que haría realmente sería una reactivación de las fuerzas guerrilleras y la entrada del Plan Colombia para el expansionismo militar. Y pues en el 2003, ya como para finalizar ese contexto histórico, se da la ratificación de la política de defensa y seguridad ciudadana, donde Álvaro Uribe buscaría recuperar la gobernabilidad democrática mediante la salida militar, restringiendo cualquier intento de negociación que se pueda haber tenido con las guerrillas en Colombia. Pues como sabemos, actualmente se desarrolla el proceso de paz en La Habana, Cuba. Pues hay que esperar qué tal. No, ahí está. Bueno, como les comentaba, hasta ahora, digamos, en la investigación que he tratado de realizar, hay un amplio estado del arte acerca de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, por parte no solamente de historiadores colombianos, sino que franceses estudiando Colombia, colombianos que se van a otro país a estudiar Colombia. Pero como tal, la categoría de paz no ha sido manejada, ni se le ha dado una solución o una definición amplia a esta. El profesor Frank Molano ha intentado hacer de manera global una definición de esta y la entendería a partir de lo que él llamaría la tercera fase del imperialismo, que se establece con la caída del bloque soviético y la expansión global de los monopolios capitalistas. Él explica que eso lo que hace es genera esta tercera parte fase del imperialismo, sería una tendencia a los acuerdos de paz con mediación internacional. Entonces, basándose en lo que ha pasado a África, Asia, bueno, sí, las tendencias que ha tenido esto, y ve la paz como un dispositivo imperialista con dos características importantes. La primera es la modernización capitalista, y en segundo lugar toma una categoría que nace en las primeras décadas del siglo XXI, y es la de gobernabilidad mundial. Esta gobernabilidad mundial posee tres ítems, que es paz, seguridad y mercado, como equivalentes de democracia. Bajo estas hace una explicación sobre cómo la OCDE y la OTAN han estructurado estas características, y
La definición que dan ellos ante la paz es, y les leo, la creación de condiciones de seguridad al desarrollo económico capitalista y la derrota absoluta de cualquier amenaza sistémica. Esa es la contribución a la definición de paz que hacen estos dos mecanismos. Siguiente. Bueno, ahí. En Colombia, la tendencia que han extendido los violentólogos para explicar la violencia, y lo nombra Saúl Franco, obedece a tres contextos explicativos. El primer contexto explicativo de la violencia colombiana actual se da por las luchas por el control político y estatal. Segundo es el enfrentamiento de diversas organizaciones y movimientos. Tristemente, la articulación de estos no ha sido la mejor para realmente lograr un cambio estructural. Y en tercer lugar, el cambio de concepción del Estado en la entrada al neoliberalismo. El segundo contexto explicativo es el contexto económico, y es que la violencia y la guerra nace de una inequidad económica, y además también este conflicto armado ha generado un impacto económico en el país. Digamos, él lo explica a través del narcotráfico. Digamos, podemos ver varias explicaciones de esto. Y en tercer lugar, y para dar paso a la reflexión pedagógica, él ve el contexto explicativo a través de la cultura como un rezago a la explicación social y cultural de la violencia y el conflicto armado. Entonces, realmente en la escuela no se maneja, y en el currículo no se maneja qué es el conflicto armado, de dónde nace, sino que se mantiene lo que es la historia de bronce. Para eso les dejo una frase y darle paso a mi compañera Natalia, y es: mientras que para unos debe despolitizarse la educación y hacerla funcional a los valores y líneas de autoridad existente, para otros debe ser un ejercicio político de construcción de identidad, ciudadanía y libertad. Entonces ya le doy paso a mi compañera. Bueno, frente a toda la contextualización que realizó Katherine, y para la reflexión sobre la enseñanza de la historia, queremos resaltar 3 puntos. El primero es la enseñanza de la historia en las escuelas del país y cuál fue la historia que se desarrolló y se conoció. El profesor Darío Betancourt habla de la historia del abuelo, que es una historia que se encadenó en hechos cronológicos y que solo relataba las enseñanzas militares, dejando de lado los acontecimientos sociales, políticos y económicos. Bernardo Tovar ayuda a complementar a entender esta definición de historia como cuando se mitifican los personajes y cuando se entiende que el historiador no tiene una función ni política ni social definida, puesto que solo lo que el historiador realizaba era una historia según los intereses de la élite y contaba cualquier cosa que ocurría en el lugar donde vivía. Ejemplo, él maneja 2 ejemplos, que es el Partido Liberal Colombiano, cuando publica un libro lleno de bibliografías acerca de la historia de varios personajes que tuvieron alguna incidencia en la historia de Colombia. Y otro ejemplo, que es la historia que es contada a través de la diosificación que da la religión católica a varios militares que defendían la corona española. Haciendo un análisis de esto, se encuentra que el historiador solo llegó a ser un recopilador de acontecimientos y héroes, y que en la escuela se reproducía lo mismo, se empezó a enseñar esa historia de los héroes, esa historia de acontecimientos entrecortados. A pesar de que en 1902 la Academia de Historia aparece, sigue con una formación nacionalista y pro-patriota que la escuela siguió reproduciendo. Frente a esto, nos preguntamos en las ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales, la historia que enseña. A pesar de que en 1984 Max Bloch entra con la historia total, donde se rescata
no la historia oficial, sino se tienen en cuenta otros actores en los conflictos. Encontramos que en las escuelas y sobre todo pues en la actualidad la violencia es un tema que no se toca en el currículo y que muchos de los estudiantes no tienen idea, y que llegan a grado 11 y no son conscientes de toda la historia del país. Eso hace que se invisibilice las coyunturas que podrían darles a entender los problemas estructurales que tiene el país. Entre ellos pues está pues, el surgimiento de grupos subversivos, de grupos paramilitares, del terrorismo de Estado, que son acontecimientos que están incidiendo en el presente y que de alguna u otra forma en el futuro traerán mayores repercusiones. Frente a esto, la escuela se piensa un aprendizaje significativo, pero se queda corto dentro de los alineamientos de las ciencias sociales. El Ministerio de Educación Nacional plantea que los estudiantes deben llegar a ser ciudadanos capaces de realizar un análisis y comprender todo lo que sucede a su alrededor. Esto se da dentro del marco de las ciencias para la comprensión, donde deben haber como dos especies de logos, que uno es entender la realidad nacional y el segundo, a partir de eso, poder comprender lo complejo que es la sociedad mundial, y con ello poder tener una postura crítica. Nosotros criticamos eso y ponemos como 3 razones por las que no hay una postura crítica. La primera es que la escuela en Colombia continúa siendo un aparato ideológico del Estado, lo cual está legitimando un orden y está legitimando una historia. La segunda es que la historia en Colombia se sigue viendo como una sucesión de hechos que son entrecortados y que no permite entender realmente una linealidad y no permite que podamos hacer un salto del pasado al presente y poder hacer un análisis histórico. Y la tercera es que la didáctica de la historia continúa siendo plana, es decir, que no se están buscando otros métodos para que los estudiantes se acerquen a la investigación histórica y a la memoria histórica. El segundo punto, que es sobre el aprendizaje, la enseñanza bidireccional, es importante hacer 2 claridades. La primera es sobre el modelo pedagógico tradicional. Pues ahí Julián de Zuviría lo señala como un proceso mecánico de obediencia con el fin de adquirir conocimientos específicos. Es una enseñanza rígida, existe verticalidad entre el profesor y el estudiante, y esto no posibilita la capacidad creativa y creadora del estudiante. En contraste con la pedagogía crítica, el aprendizaje bidireccional sería la construcción de la historia, pero desde la colectividad y cotidianidad de los estudiantes. Esto que permitiría que el estudiante fuera un historiador, se pusiera en el papel del historiador, pero también fuera un investigador, lo cual le daría una postura crítica y transformadora. Bueno, frente a lo investigativo, podría acercarse a las luchas campesinas, a las luchas obreras, a todas las luchas que se han dado en el país y las formas de resistencia frente a las políticas de Estado. Y esto le permitiría hacer una construcción del concepto de paz desde su cotidianidad, desde la marginalidad de los barrios, poder crear una historia y poderla entrelazar con la historia, entrelazar y comparar con la historia oficial. El tercer punto, ya para terminar, es el desarrollo de los estándares escolares en la construcción de la historia en el contexto sociopolítico. Entonces, pues obviamente la situación del país como que nos hace un llamado a los profesores y historiadores, y es uno pues al análisis coyuntural, y el segundo al planteamiento de nuevos modelos pedagógicos. Si en el Ministerio de Educación, y nosotras resaltamos eso frente a la formación de sujetos políticos
es que plantea como tres tipos de competencias, que es la aproximación al conocimiento, el manejo de conocimientos propios y el compromiso social. Nosotros, hablándolo pedagógicamente, se podría decir que la primera fase es algo cognitivo, la segunda interpretativa y la tercera un compromiso ético y político personal. Todo esto encaminado dentro del aprendizaje significativo y que transversalizado con la pedagogía crítica permitiría un aprendizaje contextual e histórico, y podría reunirse el lugar, el tiempo y la historia propia para entender la realidad del país. El ciudadano crítico, dentro de la enseñanza de la historia, es el sujeto político, y al ser sujeto político, pues obviamente va a poder comprender la historia y hacer una lectura comprensiva de la realidad. Hacer una lectura comprensiva de la realidad permite desde la cotidianidad crear herramientas para la construcción de la paz.